amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Nosotros continuamente vemos en la palabra del Señor un llamado que se nos hace a todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser cristianos, que decimos ser sus discípulos, que decimos ser sus siervos, hermanos. Hermanos, y me da tristeza a veces cuando yo platico con personas que considero cristianos. A veces considero que el cristiano liberal lo entiendo, porque es un liberal y es de aquellos que no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero cuando me preocupa más es cuando platico con personas que se llaman de sana doctrina. Y a veces compartimos ciertos pasajes de la Escritura y decimos: bendito sea Dios, porque Dios por medio de ese pasaje nos llama a ser diferentes. Y que esto que nosotros vemos en las Escrituras nos ayude a ser más santos. Y escuchar la frase que dicen: nunca llegaremos a eso. Cuando lo escucho de liberal no me sorprende tanto. Pero cuando lo escucho de personas que dicen ser sana doctrina, me preocupa, hermanos. Porque cuando se habla, hermanos, de bienes terrenales o de sanidades que a veces son cancerosas y que uno sabe que solamente un milagro, solamente un milagro en la vida del hombre puede sanar una enfermedad de estas. La gente dice: hay que declararlo, que todo es posible para el Señor. ¿Y por qué no decir lo mismo cuando se trata de la vida cristiana, de la santidad? ¿Por qué no aplicar esa misma convicción? ¿Por qué para eso decimos nunca llegaremos a eso? La Biblia nos llama continuamente a esforzarnos por vivir una vida justa delante del Señor. Y en la Biblia encuentro el llamado de los apóstoles y discípulos llamando a personas cristianas como santos del Señor. Y hay que recordar, hermanos, cuando los hombres hablan de esta manera diciendo eso es imposible. Eso fue lo que los discípulos dijeron cuando se hablaba del rico, cuando Jesucristo estaba diciendo difícilmente un rico heredará el reino de los cielos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, dijeron. Jesús les aclara y les dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Hermanos, Jesús no vino por personas pobres, por personas ricas, por personas de media clase social. Porque en estos últimos tiempos incluso los políticos mencionan a Jesús como que Jesús vino a rescatar a pobres. Y en ese de rescatar a pobres dicen: nosotros estamos a favor de los pobres como Jesucristo estaba a favor de los pobres. Pues vamos a aclarar esto. Dios vino por ricos, pobres, enfermos, sanos, los que fueran, hermano. Porque la peor enfermedad y la peor pobreza del ser humano es el pecado. Entonces, hermano, comentando un poco acerca de esto, vamos a entrar en el texto y dice de la siguiente manera: entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Qué nos enseña esto, hermanos?
que no se puede entrar de cualquier manera al reino de los cielos. Hay unas vestiduras que el Señor quiere ver en nosotros, las cuales Él ha puesto al alcance de nuestras manos para que nosotros echemos mano de ellas. Gloria a Dios. El Señor no ha puesto estas vestiduras para el impío, para el incrédulo, para el inconverso. El Señor ha puesto estas vestiduras para aquellos que decimos que creímos en Él, que creemos en Él, que estamos en Él. Gloria a Dios. Para esos el Señor ha puesto al alcance de nuestras manos esas vestiduras. En esta parábola, hermanos, nosotros vemos la importancia de vestirnos de esas vestiduras. Dice: y vino y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿De qué tenía que estar vestido? De bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Qué hizo aquel que había entrado sin estar vestido de bodas? ¿Qué dijo? ¿Qué respondió? Pudo haber dicho: a mí no se me dio ninguna clase de vestidura. Pudo haber dicho: a mí no se me dijo que había que venir vestido de cierta manera. Pudo haber dicho: yo no conocía las vestiduras. Pudo haber dicho cualquier respuesta, pero ¿qué hizo él? Enmudeció. Así será en aquel día, hermanos. Cuando el Señor nos diga: ¿qué hiciste con estas cosas que puse al alcance de tus manos? ¿Por qué no echaste mano de ella? ¿Cuál excusa utilizaremos? ¿Cuál será nuestra excusa? ¿El vecino? ¿La vecina? ¿El amigo? ¿La amiga? ¿La pobreza? ¿La riqueza? ¿Cuál será nuestra excusa? ¿El primo? ¿El tío? ¿El hermano? ¿El hijo? ¿La hija? Esto nos da a entender, hermanos, que delante de la presencia del Señor no va a haber excusa que valga. No va a haber una sola excusa válida que nosotros podamos decir por qué no estamos vestidos adecuadamente. Hermanos, y en la vida cristiana, en la vida de nosotros, los hijos de Dios, todo habla de lo que somos, de lo que andamos en nuestro corazón. Santo, aleluya. Como dijo un varón, la vestidura habla, la vestimenta de las personas habla. Dice lo que hay en su corazón. Amén. Identidad, gloria a Dios. Dice a quién sirve, refleja a quién adora, refleja para quién trabaja. ¿Cómo se visten los bomberos? ¿Cómo se viste la policía? ¿Cómo se viste el doctor? Demuestran para quién trabajan. Hacen honor a su llamado. Nosotros como cristianos de igual manera debemos honrar ese nombre que nos ponemos como cristianos. Amén, gloria a Dios. Cristo, gloria a Dios. Porque, hermanos, nosotros podemos ponernos el nombre como cristianos, como discípulos, como siervos de Dios, como hijos de Dios. Pero ¿será que Dios nos ve así? Es igual, hermanos, con los títulos de apóstol, de profeta, de pastor, de maestro y de todas estas cosas. Santiago dice que muestre por su buena conducta las buenas obras. En las buenas obras que haga, demostrará con su conducta de que verdaderamente es lo que dice ser. No se trata de ir a un seminario a estudiar y decir: saqué este título y soy esto. Y no es malo hacerlo, es bueno. Pero que se refleje en su vida, que se refleje en su diario vivir de que verdaderamente es lo que dice ser. Amén, aleluya. Porque es que uno puede decir: yo soy hijo de Dios.
sin ningún miedo. Y otra cosa que he visto, hermanos, cuando viene un impío y le pregunta a alguien, ¿tú eres cristiano? Empieza, sí, estamos luchando. Bueno, por la gracia de Dios, hermano, nosotros tenemos que tener la plena certeza y seguridad que lo que somos, sin vergüenza alguna. ¿Usted es cristiano? Sí, Señor, yo soy, gracias al Señor. Por la misericordia de Dios soy cristiano. No tenemos por qué tener miedo o poner peros o poner es que tenemos que tener la seguridad. Pero hermanos, allí entra el detalle. Hay que vivir. Hay que vivir como tales. Entonces le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, yo creo que si a cualquiera lo sacan de una casa, lo amarran de manos y pies y lo ponen afuera y está oscuro, yo no creo que vaya a crujir los dientes allá afuera porque está oscuro. Yo no creo que vaya a llorar amargamente porque está oscuro y porque le da miedo la oscuridad. Pero aquí habla del lloro y crujir de dientes porque está simbolizando la separación eterna de Dios en el castigo eterno del infierno. Y allí sí creo que va a haber lloro y crujir de dientes. Y también, hermanos, ese crujir de dientes será como aquel que la conciencia le remorderá diciendo, sabiendo hacer lo que tenía que hacer, no lo hice. Teniendo el conocimiento de saber lo que Dios quería de mí, no lo hice. Gloria a Dios. Me dejé dominar, me dejé llevar por lo que amaba. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. No se puede entrar al reino de los cielos sin las vestiduras adecuadas. Porque esta cena de la cual está hablando es las bodas del Cordero, que lo vamos a ver al final. Bendito sea el Señor. Cuando Dios escoge a un pueblo, lo llama a ser santo, lo llama a consagrarse, lo llama a perseverar, lo llama a limpiarse de la inmundicia, abandona su pecado y vuélvase a Dios. A eso lo llama el Señor cuando lo llama. Bendito sea el Señor. Quiero leer en Colosenses capítulo 3 versículo 12 y 14 que nos dice de la siguiente manera: Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense si alguno tiene alguna queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión con el Señor. Sigue el mismo llamado, hermanos. Y en ese llamado está especificando cómo nosotros podemos seguirnos revistiendo. Menciona unas cuantas cosas, hermanos, que si nosotros leemos todas las que la Biblia menciona, son varias. Aquí da una ligera mención de ciertas cosas de las cuales nosotros debemos procurar tener en nuestra vida, de las cuales nosotros tenemos que procurar vivir en ellas. Aleluya, amén. Es algo, hermanos, que el Señor
nos da a nosotros la salvación y junto con la salvación pone al alcance nuestro y la capacidad para que nosotros podamos conocer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Santos y amados. Apartado, consagrado, diferente para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, que eso es algo con lo cual el hombre lucha día tras día. Amén. Con el orgullo de su corazón, con el altivez que hay en él. De mansedumbre, que viene siendo lo mismo que la humildad. De paciencia, otro llamado también que se nos hace. Y hermanos, y siempre que se hace el llamado de la paciencia, no es de aquel que aguanta pedradas, que aguanta escupidas, que aguanta trompones. En cierta manera, también esto es paciencia, puede soportar esto, pero la paciencia de la cual se habla en la Escritura más y que enfatiza más es aquella de la paciencia de la perseverancia. Amén. Esperar pacientemente, gloria a Dios. En los caminos del Señor y la constancia en perseverar en aquellas cosas que el Señor nos llama a perseverar, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos, bendito sea el Señor, vestidos de ese amor puro y sincero, de ese amor que se derramó en la cruz del Calvario, de ese amor que nos alcanzó, de ese amor que nos redimió, de ese amor que pagó un precio por nosotros. De ese amor debemos nosotros de vestirnos. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Poderoso, del vínculo, vestidos de amor, que es el vínculo, que es la unión perfecta que hay entre Dios y sus discípulos, entre Dios y sus escogidos. Bendito sea el Señor. Lo primero que necesita el pueblo de Dios es conocer de qué manera puede revestirse. Y también, hermanos, necesitamos conocer en qué tiempo estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo que tenemos que hacer estas cosas. Aleluya. Vestirnos. Ese es el tiempo en el que estamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en medio de las tinieblas. Estamos en este mundo pecaminoso. Estamos en este mundo perverso que continuamente nos quiere seducir al pecado, que continuamente nos quiere llevar a pecar contra el Señor. Así es, amén. Santo. Y la carne, que es fácilmente seducida, está allí con ese deseo también. 13:12 de Romanos nos dice de la siguiente manera: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos de las armas de la luz. Amén. Armas. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias. ¿Cuáles son las lujurias? Lascivias, todas estas cosas. No en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. Entonces, si nosotros conocemos el tiempo en el que estamos viviendo, vamos a saber de cuáles cosas tenemos que apartarnos para poder vestirnos de las otras que el Señor nos llama, que nosotros nos vistamos de ellas. Y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, hermanos, nosotros no podemos andar como el mundo anda. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Porque si nosotros vivimos como ellos, no nos estamos vistiendo como el Señor quiere.
No nos estamos vistiendo de las vestiduras que el Señor ha puesto para que nosotros nos vistamos de ellas. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, si nosotros queremos vestirnos de estas vestiduras que el Señor nos llama a vestirnos, pero no nos quitamos las viejas que traemos del mundo, ¿cómo vamos a poder vestirnos? Un ejemplo en la vida cotidiana es cuando uno viene del mundo, uno tiene una clase de ropa que se viste. Y cuando uno llega a los caminos del Señor, uno comienza a deshacerse de una ropa y hacerse de la otra ropa. Todos los que me han conocido a mí y me ven de repente y que no me habían visto por mucho tiempo, me dicen, ¿cómo has cambiado? Hasta tu manera de vestir ahora es diferente. Les digo, no, el Señor me transformó. Solo les digo, el Señor me transformó y saben a qué me refiero. Oh, te hiciste cristiano. Para la gloria de Dios. Hermanos, ¿por qué? Porque debe de haber una diferencia. Y cuando se habla, hermanos, de este cambio de vida, no es solamente nuestro vestido exterior, sino lo de adentro de nuestro corazón. Eso es lo primero que debe de salir. Así es, amén. ¿Por qué? Porque digamos, yo me compro ropa decente y decorosa, pero mi corazón cuando ve un hombre musculoso vestido con su camisita de tirantillos, digo, oh, así me gustaría andar, pero soy cristiano, no puedo. Entonces mi corazón está anhelando lo que hay afuera, pero yo ando vestido de una forma que no me agrada, porque mi corazón no ha sido transformado. Es como la mujer que deja de usar todas esas cosas de maquillaje y ve otra mujer, oh, qué linda se ve. Si no fuera cristiana, así me arreglaría también. Su corazón necesita ser transformado. Necesita nacer de nuevo, amén. Su corazón necesita ser cambiado y amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Su corazón necesita ser transformado y ver que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Solamente que el diablo ha distorsionado la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Amén. Pero todos nosotros, los que hemos venido a los caminos del Señor, cada día más vamos recobrando esa imagen y semejanza como Dios nos creó. Gloria a Dios. Porque Dios nos creó sin deseos vanidosos, Amén. sin deseos sensuales, sin deseos de apariencia, sin deseos de ser protagonistas, sin deseos de ser vistos por los hombres. Dios así nos creó. Pero nosotros en nuestros pecados, caídos, muertos en delitos y pecados, hemos amado cuando estábamos en el mundo todas esas cosas. Deseo de que la gente nos vea bonitos. Deseo de que la gente nos vea los más guapos. Deseo que la gente vea, hermanos, esas cosas no tienen ningún valor en la vida eterna. Así es, amén. Todo vacío, santo. Vanidad de vanidad. Todas esas cosas, hermanos. Amén. Guíanos, Padre. Por eso necesitamos nosotros cada día más revestirnos de Él. Para no desear y no anhelar esas cosas, hermanos. Porque el Señor viene por una esposa ataviada Gloria a Dios. y vestida decorosamente. Bendito sea el Señor. Seguimos leyendo y dice, necesitamos despojarnos de todo aquello que nos estorba. También vamos a Hebreos, y en Hebreos 12:1, son versículos, hermanos, conocidos, pero son muy relevantes al tema. Y dice de la siguiente manera, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Vuelve a hablar de la paciencia, hermanos. Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos. ¿De qué dice? De todo peso. O sea, hay algo que es peso y hay algo que es pecado.
Este peso, por lo que se lee, no es pecado, pero es peso como carga pesada que no nos deja avanzar y que no nos deja crecer. Ponía un ejemplo, un varón que predicaba acerca de algo que puede ser un peso. Dice, para unas personas el ver televisión puede ser un peso, porque se conectan a la televisión y no se quieren levantar del sillón. Se quedan allí, entonces pierden el tiempo de hacer otras cosas. Y a veces, y esa me cayó a mí, porque a veces yo cuando me pongo a ver tele, como que me quiero quedar ahí y ya no quiero hacer nada más. Entonces dice, para otras personas la televisión no es ningún peso porque no les gusta la televisión. Es algo que no es pecado, pero es un peso. Para otras personas puede ser las redes sociales, que tan solo tienen el teléfono enfrente y comienzan y se les van 5, 10, 15 minutos y hay que despojarse de eso, porque no puede uno mantenerse con esas cosas que le quitan el tiempo. Gloria a Dios, amén. Incluso a veces cuando uno tiene estas cosas y se vuelve adicto a esto, puede estar estudiando la Biblia y cae un mensaje, lo desconecta totalmente de lo que está leyendo y pasa 15 minutos que supuestamente se propuso leer media hora la Biblia o una hora, pongámosle, pero en esto que cayó un mensaje, se pasó 15 minutos aquí, la hora que iba a estudiar o la media hora que iba a estudiar ya no la estudió, estudia 15 o 45 minutos. Entonces, estas cosas son pesos que nos sirven de tropiezo para no avanzar en este llamado de lo que dice aquí, vistámonos de las vestiduras adecuadas. Y si es en la oración, de igual manera, hay cosas que nos pueden servir de peso también para no orar. Yo no sé cuáles sean de todos nosotros, pero yo sé las que son las mías. Yo sé cuáles son esos pesos de los cuales debo de despojarme yo para poder avanzar más en el crecimiento del cual Dios me ha llamado a crecer y a vestirme de las vestiduras adecuadas. Cada uno de nosotros conoce cuáles son esas cosas que le sirven de peso o de tropiezo, como diríamos también. Porque aquí está hablando de dos cosas, dice, despojémonos de todo peso. Y después dice, y del pecado. Definitivamente, hermanos, con el pecado en nuestra vida no nos podemos vestir de las vestiduras, porque el pecado que esté en nosotros es como esa llaga, esa lepra que aunque le ponga una vestidura blanca al ratito la deja manchada de sanguaza o de sangre podrida. Entonces el pecado no deja que esa ropa se mantenga limpia, porque el pecado está dentro de la vestimenta, no está por fuera. Y el peso son cosas que están por fuera de la vestimenta, pero estorban. Por eso dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, o sea, que nos rodea o que nos quiere abrazar o que nos quiere retener. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el ejemplo a seguir, como siempre en todos los pasajes de la Escritura, el ejemplo perfecto a seguir es nuestro Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Este es el gozo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón, que aunque sintamos que las cosas que nos quitamos, no quisiéramos quitarlas, recordemos que esto nos está estorbando para poder llegar allá, a la meta final. Sí, Señor. Para poder seguir avanzando en el camino en el Señor. Guíanos, Padre. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11 nos dice de la siguiente manera:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, lo que estuvimos viendo en el estudio, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, veo también que la importancia de vestirnos del Señor Jesucristo o de lo que Él nos llama a vestirnos, no solamente nos sirve para cuando en aquel día estemos delante de Él, vea nuestra vestidura blanca, sino para el tiempo presente que vivimos, nosotros podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Así es, amén. En el tiempo presente nos sirven de gran manera para poder estar siempre bien parados en la brecha. Amén, aleluya. Es lo que dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos, amén, gloria a Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos tomar el poder de su fuerza? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y más claro que esto, hermanos. Amén. Acechanzas del diablo. No dice del enemigo, del maligno, no, del diablo, dice, claramente dice. Así es, amén. ¿Qué dice después 6, 13 y 17? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, que hablábamos aquel día acerca de estas cosas que menciona la coraza, el yelmo y todas estas cosas, que en general lo que nos quiere dar a entender que de cabeza a pies nosotros estar, o de pies a cabeza, completamente vestidos del Señor Jesucristo. Así es, amén, gloria a Dios. Santo Señor. Dice después, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ayúdenos, Padre. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, la perseverancia, la palabra del Señor y todas estas cosas, hermanos, que nos viene mencionando, son las vestiduras blancas que nosotros debemos de ponernos, las que nos están al alcance de nuestras manos, que nosotros podemos echar mano de ellas. Amén, así es. Porque Dios, hermano, nos ha preparado esas cosas para que nosotros las tengamos. Aleluya. Él ha querido que nosotros podamos tener acceso a estas cosas. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, aclarando que no es porque nosotros hagamos estas cosas que somos salvos. Así es, amén. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. Sí, Señor. Santifícanos. Y todas estas cosas antes mencionadas, el yelmo, la armadura, la fe, la palabra y todas estas cosas antes mencionadas, si nosotros echamos mano de ellas, estas son las buenas obras Aleluya, amén. que el Señor ha preparado para nosotros. Vestidos de buenas obras, obras de justicia. 4, 24 y 25 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno de vosotros con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, desechando la mentira. Así es, No puede uno agarrarse de la verdad si es un mentiroso. así es, amén. No puede andar en la verdad si anda mintiendo. Amén. Por eso es que se nos habla de despojarnos de algo y vestirnos de lo otro. Gloria a Dios. Dejar la mentira y seguir la verdad. Dejar la iniquidad y seguir la justicia. Dejar a Satanás y seguir a Jesús. Amén. Hermanos, en el camino que nosotros estamos, siempre ese ha sido el llamado a la perfección para nosotros. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Y para vestirnos de eso, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Bendito sea el Señor. Hermanos, el Señor ha sido tan bueno con nosotros, que no solamente nos ha dado la salvación y nos ha dejado así por así abandonados. Él está con nosotros. Él nos ha puesto en el camino que vamos caminando todo lo necesario para que nosotros podamos caminar por Él. Gloria a Dios, amén. Hermanos, Él no nos ha puesto a que nosotros abramos camino por donde vamos a caminar. Él ya hizo el camino. Amén, gloria a Dios. Y Él es el camino. Estamos en Él, andamos en el camino. Lo seguimos a Él, vamos siguiendo por el camino. Es como un padre que lleva a su hijo por el monte y le dice: hijo, usted solo sígame. Él va rompiendo camino, el hijo va detrás del padre. Así Él con nosotros, va delante de nosotros, va guiándonos, va mostrándonos, va capacitándonos, va entrenándonos, va enseñándonos y nos va teniendo paciencia. Amén. Si caemos, nos levanta y vamos adelante. Porque Él quiere que lleguemos a la medida del varón perfecto. Aleluya. Y aquí, cuando digo esto, y dice, y hasta que lleguemos a la medida del varón perfecto, oh, no, me dice, eso nunca, hermano, me dice, nunca. Nunca llegaremos a eso, me dice la gente. Y les digo, pero lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ah, no, eso sí, como que se les olvida las escrituras, hermano. Como que solamente se recuerdan con esa conveniencia de su carne. Porque ¿está escrito o no está escrito? Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar? ¿Acaso que solo somos nosotros los dueños, los que hemos dado la salvación o los que lo hemos ganado? ¿Acaso somos nosotros? Él nos las ha dado, Él nos las ha preparado, Él nos mantiene en ella, Él nos ayuda, Él nos capacita, Él pone su palabra, Él nos recuerda, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra. Él nos anima a seguir adelante. Él nos pone el deseo de seguir aprendiendo más. Él nos esfuerza cuando estamos desanimados. Entonces no depende de nosotros, hermano, sino del Señor, que ha tenido misericordia de nosotros. Y nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es echar mano. Gloria a Dios. Amén. Echar mano de lo que Él nos ha dado. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Nos dice de la siguiente manera: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Tú eres rico? ¿Tú tienes dinero? ¿Eres capaz de ganarte la salvación? ¿Eres capaz de proveer vida eterna para ti mismo? ¿Te crees tan fuerte? Entonces, te doy un consejo. Compra esto que te hace falta. No compres otras cosas. Hermanos, porque a veces, en la arrogancia del hombre, hay personas que llegan a pensar que ellos son capaces de mantenerse firmes y en pie, y son los que mantienen la salvación, hermanos. Y si es así, entonces no desperdicies el tiempo en otras cosas. Haz lo que tienes que hacer. Pero, hermanos, nosotros que hemos reconocido nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra falta de fuerzas, dependemos de Él. Dependemos de Él, y por eso cada día, hermanos, cuando sentimos debilidad,
¿qué es lo que hacemos? A orar. Cuando sentimos, hermanos, que la palabra está escaseando en nuestro corazón, y cuando digo nuestro corazón es la práctica de la palabra, no que no la acordemos aquí. ¿Qué hacemos? ¿Volver a leerla, recordárnosla? ¿Aplicarla a nuestra vida? ¿Por qué? Eso demuestra dependencia, que dependemos de Él. Padre, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, aquí hay un consejo. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas, porque estas son las que van a servir. Estas son las cuales necesitamos nosotros tener. 7:13, Apocalipsis siempre. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Oiga bien cómo estaban, hermano. ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho estos? Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hermanos, cuando yo leí este pasaje, me ponía a meditar la vida en esta tierra. No todos los cristianos tenemos tribulaciones como las han tenido unos que han sido arrastrados, colgados, apedreados, pero tenemos otra clase de tribulaciones como nosotros en el tiempo presente. Hay muchas cosas, hermanos, que nos quieren servir de tropiezo. Pero en el Señor nosotros vamos venciendo todos estos obstáculos. Y hermanos, a veces en nuestro alrededor personas que quieren desanimarnos. Porque hermanos, cuando yo veo esta clase de actitud de la gente, yo hablándole de lo que el Señor quiere, de lo que el Señor llama, y de que nosotros debemos de buscar eso con todo nuestro corazón. Y la gente que me suena negativa, a mí me suena que son personas que no lo animan a uno para nada. Son personas que lo desaniman en vez de animarlo, hermano. Pero gloria al Señor, porque el Señor nos mantiene en pie. Así es, amén. Yo solamente digo una cosa, hermano. Yo he creído en tu palabra, Señor. Yo he creído lo que dice tu palabra, que yo no puedo, pero tú sí puedes. Y por eso cada día busco apegarme a ti. Busco, Señor, estar. Y sé, Señor, que eso que yo busco, no lo busco porque yo sea más sabio, más entendido, sino porque tú has puesto tu Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. No hay más, amén. Pero que dice que estos fueron los que le dije, y me dijo: estos son los que han lavado, han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Los que se han consagrado en los caminos del Señor, porque han reconocido el precio que se ha pagado por su alma. Porque han reconocido que se ha pagado un precio altísimo, un precio incomparable que nosotros somos incapaces de pagar, Aleluya. de comprar. Apocalipsis 16:15. Y dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Hermanos, si el impío dice: voy a abandonar mi pecado, pero no acepta a Cristo y no persevera en lo que el Señor lo llama a perseverar, este puede estar despojado de esas cosas, pero va a estar desnudo, porque no está vestido del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, puede suceder en muchas personas
que se engañan a sí mismos pensando que están sirviendo al Señor, pero no abandonan su pecado. Haber dejado ciertas cosas, pero siempre tener ciertas cositas que no. Todo o nada, gloria a Dios. No se pueden vestir del Señor Jesucristo, pero se han despojado de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no se han convertido y no se han revestido y no han lavado sus ropas en la sangre del Señor, en la sangre del Cordero, como dice la palabra. Por eso aquí el llamado es a lavar nuestras ropas y a vestirnos de esas ropas. Aleluya. Y dice, bienaventurado, o sea, dichoso, gozoso, feliz, extremadamente feliz, el que vela, el que está siempre orando y velando en todo tiempo, perseverando en sus caminos. Así es, amén. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Bendito sea el Señor. Seguimos adelante, 19:7, allí mismo en Apocalipsis, hermanos. Amén. 19:7 de Apocalipsis nos dice de la siguiente manera: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Hermano, para nosotros, los hijos del Señor, los que hemos tomado esas vestiduras, será ese gozo. Pero para el impío no habrá ese gozo. Bendito sea el Señor. Y dice después: y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente. Porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de los santos. Venimos hablando de qué cosas hay que dejar, qué cosas hay que tomar y perseverar en ellas. Y dice que estas cosas son esas vestimentas. Y si en nosotros no hay estas cosas, estamos desnudos, pobres, desventurados, ciegos. Sin vestirnos, amén. Por eso, hermanos, vemos en la parábola de este rey que hizo el llamado a las bodas a mucha gente, a ricos, a pobres, dice la palabra del Señor. Hermanos, porque cuando nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo predicando, nosotros vemos que dice, y llegó a uno que era el recaudador de impuestos, hombre rico, dice, y llegó a otro, dice que también hombre rico, menciona varios que eran hombres ricos, y Dios a través de Jesucristo los convertía. Y también vemos que también llegaban personas que eran pobres. O sea, no vino por un lado de las personas, no vino por los pobres, no vino por los ricos. Él vino, dice en su palabra, para todo aquel que en Él crea, no se pierda. Pero los que creen en Él son estos que toman estas acciones justas y las hacen. Porque no se puede entrar de cualquier manera, ni a la manera que nosotros pensamos, sino solamente con las vestiduras adecuadas a esa cena de las bodas del Cordero, como dice en Apocalipsis. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros seremos en ese día será gracias a Él. Será porque Él ha sido bueno con nosotros, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Hermanos, en otra dice que se ha ataviado de vestiduras. Aquí dice que se vista de lino fino, dice, y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino, hermanos, se saca de una planta que supuestamente, según cuentan lo que saben de esto, ¿no?, que el lino se saca de una planta y que ese lino no cambia de color, se mantiene siempre blanquito, lo sacan de una planta, como la leche, la savia de esa planta, de ahí sacan ese hilo y ahí lo empiezan a hacer y empiezan a hacer telas. Y en los tiempos antiguos veíamos que ciertas personas se vestían con esta clase de vestimentas por mandato del Señor, que esto representaba
a nosotros, después de recibir a Cristo, que íbamos a revestirnos de esta manera. Era simbología, representación de lo que iba a ser ahora. Aleluya, amén. Entonces, hermanos, las ropas de lino fino y resplandeciente son las obras justas de los santos escogidos de Dios. Amén. Así, hermanos, que el Señor me los bendiga y perseveremos